¿no? Para tratar este tema de mucho interés, que por supuesto quien más está con la curiosidad de saber qué ha pasado con sus propuestas, las cosas que al menos se puso en práctica mientras estaba en su gestión como ministro de Salud. Ya nos informan sobre su conexión para de esta manera tratar este Yo tema creo, yo de creo que suma importancia. entre todo, Situación del sistema de salud en el Ecuador. Ahí está. ok, Doctor, qué ya gusto estamos. saludarlo. Catherine Mata y Alex Vargas Buenos a esta hora de la días. mañana recibiendo, doctor. ¿Cómo me le va? Bien, buenos días a todos ustedes a la 96.9 y a toda su distinguida audiencia. Doctor, buenos Saludos. días. ¿Cómo está, doctor? Cuénteme, doctor, qué hay de nuevo referente, qué investigaciones nuevas han surgido en cuanto al tema del fallecimiento de los neonatos. ¿Qué sabe usted del tema? Nos interesaría saber mucho si usted sabe algo del asunto y qué es lo que cree usted que se está haciendo en este momento y qué se debería de hacer para que este tipo de situaciones no se den, tomando en cuenta que lo que nos enteramos fue solamente la punta del iceberg, ¿no? Esto parece que ya venía pasando en algunos hospitales. Bienvenido, doctor. Buenos días, buenos días. Y creo que, a ver, cuando hablamos de muerte neonatal tenemos que hablar de una serie de circunstancias determinantes de la salud y factores que influyen en este problema. Allí le doy la razón al ministro de Salud, que refiere que es multifactorial, y es cierto, es multifactorial. Nosotros tenemos una tasa elevada de embarazo precoz, por ejemplo, desnutrición y malnutrición que hace precisamente nacer niños de bajo peso y que son mucho más vulnerables que aquellos que tienen una composición corporal mucho mejor. Si a eso le sumamos un sistema totalmente destrozado, en el cual no hay una valoración prenatal, y si le sumamos que la insuficiencia de fondos y de una ley perversa como la ley de contratación pública no ha permitido elaborar una serie de insumos y necesidades en los hospitales, podemos nosotros estar hablando que hay infección. Normalmente los hospitales son enfermos, hay infección asociada a los servicios de salud. No hay con qué lavarse las manos, si no hay ni siquiera alimentación, no ha habido antifímicos en el sistema actual, antituberculosos hablo. Es un problema que por eso y por muchas razones más se ha pedido el estado de emergencia. Claro que el tema no pasa porque exista esa declaratoria, pasa por el hecho de tener una gran cantidad de traslados de recursos económicos hacia el sector y pasa por transformaciones estructurales del sector, y entre ellas algunas dos que han tomado el gobierno y que lo habíamos estado pidiendo. La una es el cambio de la territorialidad. Las zonas, distritos y circuitos son una amenaza más que una fortaleza. El retornar a la provincialización de la salud, que es uno de los temas fundamentales donde usted va a tener 24 microministros controlando los centros y subcentros de salud. Ojalá las empleadas no demore tanto, pero definitivo es que hay que chequear, como lo dice usted, chequear cuáles fueron las razones y los problemas que se determinaron, pero uno tiene una alta tasa de mortalidad, estamos por cerca del 6 por 10.000 nacidos vivos, y otros países desarrollados tienen el 1. Inclusive ese hospital, si uno revisa la Gaceta Epidemiológica, a pesar de todas las falencias, tiene el 4, pero es un hospital de concentración nacional, regional, digamos, no nacional, regional, donde viene todo el mundo con sus problemas. Entonces, hay que hacer un análisis, pero cuidado, porque ya se está declarando como delito culposo a quien donde más se corta es al médico. Ahí yo le quería comentar, doctor. El que está tratando. Exacto. Justamente ahí quería abordar, por favor, para poder avanzar, porque queremos realmente que usted nos responda algunas preguntas, aprovechar este tiempo chiquito. Doctor, se supone que, por ejemplo, el nacimiento de un niño para ustedes, para los médicos, cuando van a ser un niño, lo mínimo debería ser 3.000 gramos, más o menos, creo que por ahí es el peso que debería tener un niño. ¿Qué 2.500. 2.500. Ah, bajado, 2.500. 2.500. Perfecto, sí. 2.500. ¿Y qué sucede?
2.500 sería lo mínimo y obviamente hacia arriba, ¿no? Correcto, para arriba, ya es lo mínimo. Ok, doctor, y si tiene este niño, pensemos que está el médico, está en el hospital, nace el niño, y por como usted bien dice, la gran cantidad de niñas que tienen en este momento, que hay embarazos prematuros de una forma terrible, pero también hay embarazos adolescentes, una gran cantidad de embarazos adolescentes, y un bebé sale de 1.500 gramos. Obviamente ustedes necesitan medicamentos para que ese niño pueda mantenerse dormido, para poder alimentarlo, bueno, para hacer todo el procedimiento que se necesita. ¿Qué pasa si el médico X tiene que atender a este niño y no hay todos los implementos para poder atender a este bebé? ¿Qué es lo que debería de pasar en ese momento, doctor? Porque está pasando en este momento en los hospitales y no hay los implementos. Claro, ahí viene otro factor, pues, ¿no? Que es el factor de adquisiciones, de insumos, medicamentos. ¿Qué puede hacer el médico ahí? Sustancias surfactantes que para madurar la parte pulmonar del feto inmaduro, tener un sitio de un USIN, una unidad de cuidados intensivos neonatal, que tenga y provea todas las condiciones. Es decir, lo más sensible son los niños. Ok, pero ahí la pregunta. Y eso es una de las cosas en desarrollo. Correcto. ¿Qué debe hacer el médico en ese momento? ¿Qué puede hacer el médico? Eso es lo que quiero que escuche la gente que nos está escuchando, los que nos pueden ver, y que usted como profesional, como conocedor del tema, usted nos diga qué puede hacer un médico en una situación como esa. Trae un niño a la vida, al mundo, y pesa 1.500 gramos. ¿Qué puede hacer? Y no hay ningún implemento en el hospital. No puede hacer mayormente nada. Tiene que salir corriendo los padres a buscar los implementos necesarios, que en algunos hospitales, por el riesgo que se tiene como Monte Sinaí, inclusive le cobran hasta peaje a los transeúntes. Así es. Entonces es un problema global, no es un problema sencillo, pero que en realidad volvemos a repetir, el problema del sistema de salud tiene 4 factores: la falta de financiamiento, la ley perversa de contratación pública que retarda todas las condiciones. Estamos reparando la parte de estructura, la corrupción es otro tema, pero no podemos decir que en 20 meses ya sigamos con los mismos corruptos de todo el sistema. Claro. Eso no puede darse. Y la última cosa que tiene que ver es la inestabilidad, es decir, inestabilidad en ministros, 20 meses 5 ministros. Entonces, al final se nombra una comisión que no nos ha dicho mayormente nada, que quisiéramos que haya tomado otras alternativas, pero que la compra centralizada, que es un error craso, de lo que tienen un error craso en un 8º mes del año fiscal. Es decir, no van a alcanzar ni siquiera a contratar ni el 10% de lo que se necesita urgente. Claro, terrible. Doctor, y la última pregunta, la militarización en los hospitales, ¿cómo usted lo percibe, doctor? Es que militarización, si usted cambia, a ver, yo soy ministro de Salud y voy a poner los mejores hombres y mujeres a dirigir la micro y la mesogestión. Entonces, y le voy a dar recursos económicos y le voy a proveer dentro de la ley perversa elementos e instrumentos para poder ejercer. Yo por decreto, acuerdo ministerial lo puedo hacer. Entonces, como ministro. Entonces, ¿le estoy dando operatividad o no le estoy dando operatividad al sistema? Nosotros hemos dicho que inclusive 5 fases para resolverlo. El primero es darle la operatividad por decreto, retornar el INH, el EDREN, los hospitales, la territorialidad, inclusive los problemas de la estructura orgánica funcional. El segundo es la operatividad. Contratar medicamentos tiene que ver con un hecho fundamental que con la ley perversa lo puede hacer. 400 ítems de los fabricantes nuestros que están maquilando y dándole a las transnacionales. 150 regímenes especiales, lo pone un match entre una EPS, una empresa pública como es Farmasol, y los fabricantes. Ya tiene usted 550 ítems. Si va a adquirir insumos y dispositivos algo internacionalmente, hay un señor de Héctor Lanz de Crosswell International que ha querido ingresar al país. Yo he conversado 3 veces con el señor y quiere ingresar al país. En la época del doctor Borrero le dije, doctor, vamos,
que hay que operativizar el sistema. Y lo siguiente es que la infraestructura, llame el cuerpo de ingenieros del ejército, todos los hospitales a repararse en ese sentido, si quieren los equipos, al ESPOL, que también es otra empresa pública, y ahí tiene usted a Miguel Yapur, y lo otro catalogue, ahí tiene la operativización del sistema más los decretos, ya tiene usted 2 fases a cumplir en menos de 90 días, es decir, 3 meses a 5 meses, y usted comienza a tener un reparo y un oxígeno. Un resultado importante. Listo, doctor. Alexito. Quería hacer una consulta, doctor Francisco Andino, para todos quienes nos están escuchando, tratando el tema de la situación del sistema de salud en el Ecuador, para todos quienes están muy pendientes a esta hora de la mañana, 7:22 minutos, 7:23 ya exactamente. Doctor, de seguro usted estuvo al tanto. ¿Cómo ve esa fiscalización de los asambleístas a las diferentes casas de salud, ese recorrido? ¿Cuál fue su impresión? ¿Creería que habría resultados muy pronto con toda esa información que llevaron a la asamblea? Y entendemos que tiene que haber resultados. No puede ser solo un paseo con ciertas impresiones y quejas, porque entendemos que si se fue a hacer un recorrido es con la finalidad de que se solucione el problema. Doctor. Mucho ruido y pocas nueces, decía mi abuela. Ya. Entonces, cuando usted tiene todo ese tema, no haga una auditoría a los hospitales que son el último eslabón del problema. Haga una auditoría al sistema central. Así es. ¿Qué están haciendo los viceministros? ¿Qué están haciendo los subsecretarios? ¿Qué están haciendo los programas centralizados? Y no vaya a un hospital donde ya sabe cuál es la historia, a tratar de ganar cámara y culpar a la microgestión. Es decir, sí, es cierto, hay corrupción, pero ¿por qué? Y este gobierno gana con una tendencia contraria al correísmo, pero ¿por qué seguimos dando la vuelta a gente que está desde el correísmo hasta acá? Es decir, cambian de hospitales, van de un lado al otro, de una provincia a la otra provincia. Entonces, significa que en 20 meses debió haber depurado, llame a concurso de méritos y oposición, ponga a la prensa. Y por último, también genere, inclusive por acuerdo ministerial, restituya lo que antes teníamos en el 2007, que se llamaban los comités de usuarios. Los comités de usuarios eran parte del problema, y de la información del problema y parte de la solución, pero hacías una auditoría social. Entonces, meta a la ciudadanía a meterse dentro de los hospitales con una condición de fuerza, no para la corrupción, porque también hay líderes que comienzan a aprovecharse de ese tema. Pero sí necesitamos es que verdaderamente cambiemos. La ética y la moral no va a cambiar después de más de casi 20 años de una gestión tortuosa donde solamente hemos visto un maquillaje del problema. Pero si este es el nuevo Ecuador, que tanto lo promulga el señor presidente, que sea nuevo de verdad, pero que no sea ese viejo Ecuador maquillado o hecho cirugía plástica que verdaderamente no resuelve los problemas. Bien, usted nos dice que fue simplemente buscar cámaras y muchos, al menos tenemos un punto de vista en relación a esos recorridos, y aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a quienes hicieron tal paseo en las diferentes casas de salud. Ahora, mencionó a su vez, entendemos su punto de vista, doctor Francisco Andina, en cuanto a la compra centralizada de medicinas e insumos. Usted no está de acuerdo a eso, pero en teoría, para prevenir corrupción, ¿funcionará o no? ¿Cuál sería exactamente la propuesta? ¿Cómo lo haría usted, al menos cuando estuvo usted como ministro de Salud? Bueno, como ministro yo tenía otras normas, y teníamos un sistema descentralizado y desconcentrado, completamente descentralizado y desconcentrado. Entonces allí uno tenía otras virtudes porque estábamos en la provincialización de la salud, y entonces había otras reglas de juego que se inventaron esta ley de coimas públicas, y ese es uno de los problemas. Cuando usted ingresa un funcionario en el octavo, en el séptimo, octavo mes, y lo digo ya con experiencia, yo entré en un séptimo mes en el Teodoro Maldonado Carbo, y cuán problemas se me hizo poder estar. A pesar de eso, recibí un hospital de 37% de medicamento y lo dejamos en 69, 71.
y recibimos insumos y dispositivos en 31 y lo dejamos en 65 a 68 entre varios ítems. Entonces, sí hay cómo hacerlo siempre que haya voluntad política y le pongas a trabajar en mesas de trabajo a todo tu equipo. Pero cuando te dicen vamos a centralizar las compras, tienes tú 700 ítems en Parma y tienes tú cerca de 400 ítems en insumos y dispositivos. Tienes casi 1100 ítems. Ahora, si lo haces por grupos farmacéuticos, antibióticos, antihipertensivos, etcétera, vas a bajar a 100 ítems. Pero si un proceso de licitación inversa te dura 3 meses, en el mejor de los casos, y si es transparente, rectilíneo, pero si no se te cae al primer mes o al segundo mes, tienes que ir a hoja cero en el octavo mes de gestión. Es imposible que puedan lograr esta condición. Yo lo deseo de todo corazón, lo digo con toda sinceridad, deseo de todo corazón que les vaya con éxito. Ojalá el gobierno pueda lograrlo, pero cuando hablamos mucho de corrupción, me decía también mi abuelo, dime de qué tanto te ufanas y te diré de qué falece, ¿no? Es decir, que si yo hablo mucho de corrupción, obviamente alguien está hablando de un tema que podría estar centralizando la corrupción. Entonces, cuidado, tenemos este problema y vamos a tener más desabastecimiento que abastecimiento en el que andamos. Entonces, verdaderamente, si yo fuera el presidente de la República, dirigiría la mesa chica. Bueno. Y ahí en la mesa chica me pongo con todos los asesores jurídicos y con todas las condiciones de los intersectoriales a exigir, obligar y ordenar se cumplan las disposiciones del decreto 108. Ok, dentro de lo que usted nos ha mencionado, doctor Francisco Andino, en el tema de las compras centralizadas, las medicinas, insumos, entendemos que dentro de lo que usted plantea es algo bueno, lo bueno se copia y en la actualidad vemos que las cosas han sido diferentes, pero entendemos también mientras usted estuvo como ministro, conoció de mafias en las cuales se le hizo difícil afrontarlas para de esta manera darle otra cara al tema de salud mientras estuvo en su cargo. Siempre ha habido corrupción, no creo, y no crea que dentro de los equipos a nivel nacional no existieron corrupteles. La Contraloría General del Estado ha dado cuenta bien de ese sentido, pero no había los GDO, no había lavado de activos, de dólares, del narcotráfico, de empresas fantasmas, de un solo proveedor que tenga 10 empresas para competir el mismo. Entonces ahí existen otros elementos normáticos que la Superintendencia de Compañías de Poder Mercado tiene que depurar las empresas, que la Contraloría General del Estado debe eliminar las 300 recomendaciones de cumplimiento obligatorio que entorpecen la administración de un gerente a través de esas benditas matrices Pardo, que no sirven para nada, y el señor Contralor del Estado debería estar atrás de esa eliminación para fortalecer inclusive este decreto 108. Por eso es que decimos, había corrupción, no había tanta violencia, enfrenté más bien otros elementos en el Teodoro Maldonado Carbo y que le puedo referir una cosa, no es tanto la parte local, territorial, es la central. Y en la seguridad social hay una resolución 535 que es el dogal del sistema de previsión en salud, es decir, el sistema previsional en salud, el dogal del sistema está ahí, es decir, de todo, ¿no? De todas las prestaciones, la 535. Pero en vez de estar hablando tanto de este hecho, de que vamos a lograr la corrupción, oiga, lo que tiene que hacer el presidente de la institución es homologar las resoluciones, modernizar las resoluciones para tener resoluciones cortas, pequeñas y apropiadas para el momento actual que se vive. Mientras tengan todas esas torpezas que hay, yo le pongo el ejemplo. Por ejemplo, como gerente tenía que hacer la programación de fármacos. Entonces elaboraba un equipo para hacer el POA.
Eso se iba al tercer mes que elaborado, se iba arriba a la Dirección General Médica. Y de allí me demandaban la reprogramación. Lo mismo pasaba con Insum. Es decir, que no crean que el gerente lo tenía todo a bien. No, eso no son gerencias. Esas son solamente oficinas de trámite de los de abajito para los de arriba y los de arriba para los de abajito. Es decir, el gerente es un simple tramitólogo entre el aparato burocrático extremo que existe en el IES y obviamente con una serie de condiciones de malas actitudes que tiene la población del Teodoro Maldonado Carbo. Es una de las cosas que debe cambiar. Por supuesto. Para cambiar la actitud, para tener aptitudes diferentes. Una última pregunta, por favor, doctor, y súper concreto. Bueno, estamos viendo que definitivamente la cantidad de gerentes que se están posesionando o que se han posesionado en los diferentes hospitales no han tenido los resultados que supuestamente se querían. Y como usted bien dice, hablamos de corrupción, pero ya, es muy sencillo. ¿Quién compra? Pedro. Pedro, ¿compraste o no compraste? ¿Dónde está lo que compraste? Ah, lo recoge Juan. Juan, ¿dónde está lo que compraste? Es facilísimo. Usted lo está diciendo más claro ni el agua. Entonces, mi pregunta es, usted, en una sola dos preguntas. ¿Quién o qué características debería tener un gerente de un hospital? Para mí, sí, un gerente de un hospital tiene incidencia. Y lo segundo es cómo usted observa que en este momento una gran cantidad de gerentes de hospitales son militares. Y si realmente usted cree que eso de alguna forma puede incidir positivamente para que se resuelva lo que está sucediendo en este momento en el país. El Teodoro Maldonado Carbo tuvo administración rapidísimo, doctor, porfa. Después de la salida del señor Francisco Pérez. Sí. El Teodoro Maldonado ya tuvo y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Correcto. Entonces, ahora, si pones a militares de línea y encima le das 68 millones de dólares, es decir, le das recursos económicos para poder gestar, obviamente que va a ser mucho más sencillo hacerlo porque no vas a tener financiamiento. No es tan sencillo en la burocracia que se tiene, las 4 fases, 54 pasos que tiene la ley de contratación pública. Entonces, definitivamente decimos es que no se trata de militarizar, se trata de depurar el sistema. Se trata es de que la ley funcione, que la superintendencia de compañías de poder de mercado trabaje sobre esa depuración. Así es. Que la Contraloría General del Estado elimine pasos burocráticos. Entonces es factible poder hacerlo siempre que le dé sostenibilidad. Ojalá que el actual ministro no vaya a durar 4 o 5 meses, que es el promedio de duración en este gobierno de los ministros. Es más, le ponen a jugar un partido terrible, es decir, cancha inclinada, árbitros en contra, con jugadores inexpertos. Se encuentran con muchos problemas, ¿no? Pública, por Dios, vamos a perder el partido. Así es, doctor. Y bien, muchas por lo gracias, que usted nos doctor. está mencionando, en 20 meses, 5 ministros de salud. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Tenemos muchas preguntas, doctor, pero el tiempo ya no está a nuestro favor. Le agradecemos mucho al ex ministro de Salud, Francisco Andina. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención en esta entrevista aquí en este espacio informativo de la 96.9. Le agradecemos.